Va a estar a cargo de María Guadalupe Galindo Mendoza. Ella es geógrafa por la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Geografía. Su maestría y doctorado son de esta misma institución. Actualmente es profesor investigador de tiempo completo nivel 6 de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es coordinadora técnica del Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria en la Coordinación para la Innovación y Aplicación de la Ciencia y Tecnología. Cuenta con 48 artículos, 18 libros de libro, 7 libros de vigilancia epidemiológica y 20 artículos de divulgación. Más de 56 participaciones en congresos nacionales e internacionales y más de 23 alumnos titulados. Las distinciones que le destacan a ella, de entre varias, es la mención honorífica por el Premio San Luis Potosí de Tecnología e Innovación, segunda edición 2016, el Premio Universitario a la Investigación Sociohumanística, Científica y Tecnológica por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El día de hoy nos acompaña para compartirnos el tema Tecnología Espacial y Salud Humana, el caso de las enfermedades por vector. Ayúdenme, por favor, a darle la bienvenida. De verdad que es un orgullo y un gusto compartir con ustedes pues este proyecto que hemos venido trabajando desde hace 2 años con la Agencia Espacial Mexicana, pero además es un honor compartirlo en esta ciudad de Tijuana, donde desde hace 10 años en el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria, trabajado con Zagarpa, hemos hecho más de 120 análisis de riesgo por todas las plagas y enfermedades que pasan al país por ser un paso de 24 horas, ¿no? Enfermedades, 1,300 plagas no tenemos en la agricultura de México, todas las más letales vienen de Asia y África, igual que H1N1, igual que VIH, igual que ébola, y la mitad no tiene cura. Entonces, eso va a cambiar nuestros modelos de sanidad, tanto vegetal, forestal, ganadera y humana, que tiene que ser transversal. La tecnología de los sensores remotos es tan reactiva, tan modificante de nuestra vida cotidiana y del mundo científico, que hace cambiar instituciones completas. Entonces, las áreas emergentes en los países desarrollados, pues es la nanotecnología, la biotecnología, pero ustedes bien saben que hasta la vida cotidiana nos ha cambiado con las geotecnologías. Sistemas de información geográfica, GPS, Google Maps, etcétera, y entonces ese es el mundo de la geografía. Renace el mundo de la geografía, que ustedes bien lo conocen, todo el mundo ya tiene en la mente su profesor de geografía en la secundaria, ¿verdad? Ríos, montañas, lagos, y si les hacemos examen tampoco se lo saben. Pero bueno, así como se creó el primer mapa, que fue una de las expansiones más importantes de Europa por el planeta, las geotecnologías son el siguiente paso después de la creación de ese mapa de hace ya más de 500 años, ¿no?, en nuestro planeta. Entonces, ¿qué hemos trabajado con la Agencia Espacial? Precisamente metodologías alternas a lo que sería salud por vectores, ¿no? ¿Y qué tendrá que hacer un geógrafo ahí? Imágenes de satélite y tecnología espacial, sobre todo viendo bichos, ¿verdad? Virus, bacterias, hongos. Entonces, en el primer momento me dijeron, estás loca, y yo dije, está bien, ¿verdad? O como dice Sor Juana, yo la peor de todas, porque cómo se me iba a ocurrir estar viendo esos microorganismos, nanotecnología, etcétera, etcétera, y como me dicen, no, es que necesitas una alta resolución espacial, ya lo vamos a ver, que no es necesario. ¿Cómo es ese escenario mundial? Pues el 24% de la carga mundial de mortalidad se debe a ya enfermedades ambientales y un 23% de la mortalidad son atribuibles a medio ambiente. Le priorizan contaminación atmosférica y aire, ahora que hablamos de la agenda mundial, productos químicos, agua insalubre y factores de saneamiento. Pues por supuesto, porque la principal preocupación es que el 75-80% ya de la población es urbana, 25% pues es rural, y para el 2050 van a desaparecer los campesinos como ustedes y nosotros lo conocemos, ¿no? Es el fin del mundo rural. Entonces, la tecnosfera, decimos los geógrafos, y para 1990 el 55%
eran enfermedades y muertes por el estilo de vida. Para el 2020, pues obviamente eso se incrementa y hoy vimos que es lo doble. Entonces, se deben a transiciones epidemiológicas, tecnológicas y de este mundo que nos ha arrollado a una tecnificación. Sin embargo, desde 2003, que para ser exactos, desde 1995, con la expansión del proceso global, un montón de gente en el planeta, comercio, turismo, etcétera, etcétera, y hasta migrantes, pues empezaron las primeras pandemias que salían de esos bosques africanos que hace 300 años nos daban pavor, debido a la fragmentación y la deforestación, y el primero, el síndrome respiratorio agudo, después en 2003 H1N1, en 2005 y ébola, chikungunya, Zika, pues ya lo saben, en 2015. Entonces eso necesita un sistema de vigilancia epidemiológica completamente distinto, ¿no? Cruceros turísticos y aviones, pues no dejando pasar a la gente que tenía a través de una pantalla térmica, ¿no? Si tenían fiebre, pues no lo dejaban pasar al país, etcétera, etcétera. Y desde 1967 se han identificado al menos 39 agentes patógenos nuevos, la mayor parte zoonóticos. Entre ellos VIH, virus, Nipah, síndrome pulmonar de hantavirus, que son esos roedores preciosos, más de 63 que vienen de Estados Unidos, son salvajes, y ellos no conocen de fronteras, ¿verdad? Es fauna silvestre. Y entonces ese virus, hantavirus, llega a las áreas naturales protegidas y a los parques donde les gusta acampar, ¿verdad? Del ecoturismo. La fiebre de Masburgo y MERS, con cepas que son tan resistentes que la solución podemos encontrarla en 10 a 20 años. Pero entonces los niveles de mortalidad y contagio, ustedes lo conocen. Entonces no hay poder humano, ni tampoco dinero que alcance para enfrentar más que una cultura de la prevención. Y eso habla nada más de enfermedades por vector. Vamos a hablar después de cánceres, de dislipidemias, diabetes, virus de papilomas, etcétera, etcétera, sobre todo en un mundo concentrado en una zona urbana. Y en un inventario que parece que son 250 enfermedades transmisibles por vector, y sin contar que chikungunya, Zika y dengue los hemos encontrado en zonas rurales, pero además sobrepuestas, porque es dengue con diabéticos, dengue con cáncer y dengue con SIDA. Entonces estas enfermedades sobrepuestas todavía hacen que el escenario se ponga un poquito más brusco. ¿Cuáles son las prioridades para el sector salud? Bueno, pues estas son las transmisibles. Claro, ahorita en la lista ya es Zika y ya sabemos cuál es su potencial. Vienen 6 más, dicen que para el 2015 ya podemos tener otras 10 en la lista. Las no transmisibles y los retos, sobre todo cuestiones maternales en plena adolescencia, hoy que es nuestro día en el espacio. Pues obviamente es enfrentar que nuestras niñas no sean madres en la adolescencia, ¿no? En un mundo de violencia, de la agenda ambiental, etcétera, pues es un reto, es una pandemia ya en nuestro país. Salud de alta tecnología, ¿cómo están los escenarios? 2010, 20, 30 y 40, ¿cómo serán los diagnósticos? ¿Cómo será el tratamiento? ¿Y cuál es la capacidad de nosotros como pacientes para enfrentarlo? Hoy la Ciudad de México sabe que tiene que tener una legislación, pero una cultura precisamente antitemblores y toda una estructura de prevención. Sin embargo, vamos a llegar al 2020 con un paciente empoderado que nos dice, ¿verdad?, que para el 2040 en los países desarrollados, sobre todo, la mayor parte de los pacientes tendrán un conocimiento igual que los médicos que en el decenio de los 90s. O sea, que nos empezamos a empoderar. Cuando vayamos al médico, ellos no nos tienen que hacer las preguntas. Nosotros llevamos nuestro registro médico digital y entonces le decimos el entorno en donde vivimos, a dónde hemos vivido. Es todo nuestro historial médico. Es la capacidad de la información, de usar esa información también para nuestro empoderamiento. Entonces la salud tiene que cambiar, las instituciones y la estructura. No hay otra tecnología como la espacial, para entonces estar modificando las propias estructuras, normas, etcétera, ¿no? Es tan revolucionario esta tecnología. Entonces podemos ver específicamente el térmico ya con cáncer de mama, en pacientes quemados, podemos ver ya no a ojo de buen cubero, ¿no? Lo que el ojo no ve, ya podemos ver hasta las profundidades y entonces dar los tratamientos adecuados.
La depresión, ¿verdad? Entonces ya mamá nos dirá, ay, ¿por qué esta mujer está muy enferma? Entonces nos pondrá nuestro escáner para ver si estamos deprimidas o no. Entonces la tecnología ha avanzado muchísimo, ¿verdad? Precisamente porque los sensores remotos, esa es la gran capacidad. Ya no vamos a ver en el visible, sino lo que nuestros ojos no están viendo. ¿Cómo han cambiado nuestras instituciones interestatales y intergubernamentales, nuestros gobiernos nacionales y estatales versus una sociedad civil politizada, consciente? Porque tenemos mucha información, pero parece que no sabemos nada. Entonces, el Internet es una capacidad, ¿no?, de educación, una tecnología que nos está transformando. Tan es así que dices, bueno, si no está en Google no existe, ¿verdad? Entonces ha cambiado la seguridad alimentaria, pero ahora ya es el consumista más la empresa, la protección ambiental, naturaleza versus sociedad. Y bueno, estamos esperando hasta el concepto de familia. Hoy ya tenemos 11 nuevos tipos de familia que nosotros estamos ayudando a desarrollar en nuestras sociedades modernas, pero la relación paciente-médico parece que no cambia y entonces se mantiene estática. Nosotros obtuvimos este proyecto de una plataforma de vigilancia sindrómica y alerta epidemiológica de vectores en salud humana, apoyados precisamente en sensores remotos y geotecnologías. Vamos a trabajar con eso que sobrevive de la deforestación, pero además, despectivamente hablando de enfermedades tropicales. Desde 1995 las enfermedades dejan de ser del trópico y pasan al paralelo 30, precisamente donde están ustedes, ¿no?, donde estamos nosotros, las últimas fronteras, donde ya se reproducen y entonces han evolucionado. Entonces hablamos de estos. Queridos colegas, nosotros somos países endémicos en murciélagos, frutívoros, insectívoros y por supuesto los chupadores de sangre, que son los que sobreviven a la deforestación. Aquí faltan los roedores y los reptiles, que obviamente ya viven en nuestro traspatio y porque ya no tienen que comer allá en el bosque. Esta es más o menos la plataforma, 30 millones de datos, pero además hemos creado, ustedes lo saben, el OpenStreetMap, es decir, la cartografía participativa. Dejar un etnoinvestigador que la comunidad reconoce para que esté enviando información en tiempo real. Porque además, estas enfermedades no son atendidas porque no tienen presencia política, no tienen una ONG, una asociación civil, porque la mayor parte está en zonas rurales y afecta principalmente a aquellos que son indígenas, ¿no?, o ahora migrantes. Entonces, desarrollamos una APK, en 2 meses tuvimos más de, no alcanzó a ver el número, ustedes lo ven, pero entre 20,000, 30,000 datos en tiempo real, ya subidos con el etnoinvestigador, más lo que pudimos conseguir con el sector salud, porque como es seguridad nacional, pues no tuvimos casi nada más que lo que tienen en internet y en las páginas públicas. Más o menos estas son las estadísticas, cuáles son los estados, qué es lo típico, pero más importante es la población indígena, que son los mayas, y los zoques. Ya empezamos a ver dónde están los epifocos más fuertes de estas enfermedades y qué es el seguro popular, el que más atiende y al que menos financiamiento se le da en este sentido, ¿no? Porque puede llegar hasta, por eso esa transformación de la política pública. Y más o menos en qué enfermedades están sobrepuestas, el 80% está sobre diabéticos, niños, jóvenes y adultos. Entonces tener un dengue 3 y 4, el 1 y 2 es discapacitante. El 3 y el 4 pues es mortal porque es hemorrágico, ¿no? Sobre todo si tiene una enfermedad sobrepuesta o ABAD, que es discapacitante. Es decir, la gente sobrevive pero termina con una discapacidad que ya es un impacto a la familia. Esto es lo que tiene el sector salud. Bueno, Tijuana aquí parece que tiene, sí, ¿verdad? Dengue, nada más. Esa es ya la tradicional. Y entonces, de dengue, pues si son secos, ¿cómo es posible si necesita el trópico? Ya no. Y vamos a ver por qué. Y entonces, pues pareciera ser que los mismos puntos son eternos, etcétera, pero hasta ellos han reconocido en página pública, en internet, nunca accesamos a la base de datos de ellos, ¿verdad? Pues Seguridad Nacional, como decía la doctora. Pero dicen, tengo unas fiebres que no sé de dónde vienen y están en la Ciudad de México, en el aeropuerto internacional, acá en Cancún, y entonces vamos a la segunda etapa, que no podemos decir que tenemos esa enfermedad porque bloquean zonas turísticas, ¿no? Importantísimas. Entonces, si le ponemos nada más un simple análisis de primer nivel del SIG, que no vamos a crear nueva información, pero dicen, no voy a cambiar su base de datos, pero estos son los climas tropicales, donde ya
el epifoco y tener a nuestros bebés con dengue y a nuestros adolescentes es una cosa común, pero sabemos que cambia procesos epigenéticos. Pero vean estos cafés, que son escenarios donde nunca habían estado, que son climas desérticos. Este es el escenario futuro, más o menos en epifocos, Oaxaca, Chiapas, etcétera. Duran una semana con el padecimiento y puede costar 3,000 pesos. Y es discapacitante. 3 y 4 todavía, depende del nivel médico, pueden sobrevivir o morir. Una hembra puede picar a 11 personas. Aquí una hembra pica 4, puedes durar hasta 4 meses discapacitado por las fiebres. No tenemos esa misma característica genética, ¿no? Y obviamente no hay información, ¿no? A veces nos ha tocado ver en Guanajuato, sobre todo, donde hoy Celaya y todas estas zonas industriales tienen dengue y los médicos van con cubreboca y guantes, ¿no? Y dices, es dengue, no te lo va a pegar por estornudo, etcétera, ¿no? Entonces aquí debemos de cambiar también la ley del trabajo, porque pues no va a haber trabajo que nos aguante 3 meses con esa discapacidad, ¿no? En términos generales. Y entonces en estas zonas secas, pues nosotros como geógrafos hablamos de variabilidad climática, no realmente del cambio, y entonces estos huracanes que han tocado históricamente es lo que hace en sequía, los vectores empiezan a estar en competencia para ver quién se dispersa más y consigue más hospederos. Y cuando tiene la humedad, entonces ya el que ganó el nicho, entonces puede empezar con todo su trabajo, todo lo que le corresponde hacer. Esto es lo que la Secretaría de Salud llama enfermedades importadas, es decir, Tijuana no lo tiene porque es importado, porque alguien fue a Acapulco y no lo trajo, no es cierto, ya el insecto está aquí, igual le decimos a los potosinos. Entonces, a través de redes neuronales, nosotros vemos en cuánto tiempo los seropositivos llegan hasta Tijuana, a través de avión o autobús, por la carga turística o carga comercial. Y entonces, si nosotros tenemos un sistema de alerta, es importantísimo, pero las ciudades pueden protegerse, tienen un sistema de salud pues que tiene o soporta más la contención. Sin embargo, estas zonas secundarias, de ramales secundarios, es donde están los epifocos más fuertes. Entonces, lo que necesitamos ver, porque ya no nos alcanzó mucho el tiempo, ¿verdad? Ver entonces cómo están interactuando para tenerlo en tiempo real. La vigilancia epidemiológica entonces cambia. No podemos tener ideas nuevas en instituciones viejas, ¿no? Pero además enfrentar gremios, porque pues yo no soy médico, imagínense, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Tecnología Phaser, lo que el ojo humano no es suficiente para ver. Ni las propias imágenes de satélite tienen la información en campo, porque ellos son buena parte del reflejo o retratan la superficie de la Tierra como si nos sacaran una radiografía, pero lo importante es la información que nosotros estamos dando en campo. Si no, la imagen queda un 50% nulificada, si no es con 40%. Entonces yo voy a ver lo que el visible no puede ver. Entonces hay la falsedad de la alta resolución, ¿no? De tener satélites que se lanzan por misil en Vandenberg, en Santa Bárbara, que ustedes los tienen aquí cerca, pues esos ya se lanzan con misiles, son entre empresas privadas y militares. Entonces, no quiero la alta resolución, quiero un gran análisis espectral, es decir, mucha información en las bandas del espectro electromagnético. Así se estudió el espacio. No, hoy se está yendo, pero el gran aporte científico fue el desarrollo del espectro electromagnético. Entonces, ¿por qué queremos ver el techo de las casas? Nadie fue al espacio. Lo retratamos y lo entendemos con todos sus niveles físicos y moleculares, ¿no? Porque lo podemos ver, o sea, con tecnología Raman, hasta esas características. Entonces estamos hablando que ese proceso epidemiológico de telemedicina y cibersalud, que es el complejo que maneja el sector salud, debe ser acompañado por la geomedicina, pero como la base fundamental entre los dos, los satélites de telecomunicaciones, de observación de la Tierra y de geoposicionamiento. Son la base para estar modificando y que ya el sector salud no me diga aquí está la enfermedad, sino que seamos los pacientes y las comunidades las que estemos mandando la alerta de dónde tenemos o encontramos un epifoco, es decir, dónde inicia esa enfermedad del Big Data, toda esta geotecnología que ha cambiado el proceso a llamarle geomedicinas en plataformas y web inteligente en tiempo real. Y ustedes jovencitos son de la era del chip, pues ya lo tienen en su celular,
¿Y dónde están mis amigos más cercanos? Entonces ahí dicen, ¿dónde están mis amigos enfermos más cercanos? Y entonces eso nos va a ayudar muchísimo más en los brotes de cualquier cosa. ¿Cuál es la aplicación de geomedicina? Bueno, las TIC, las tecnologías de información y comunicación en la salud pública a través de geosalud, es decir, las transmisibles y no transmisibles a través de un empoderamiento del paciente, ocupando estas tecnologías, y ecosalud. ¿Qué tanto las áreas naturales protegidas de veras son a mi beneficio o en mi prejuicio? Y entonces otra vez el geógrafo diciendo, las áreas naturales protegidas son reservorios de plagas y enfermedades. Pues entonces tampoco me van a volver a invitar a todos esos eventos donde dicen, ¿verdad?, que las áreas naturales protegidas. ¿Cómo lo podemos ver? Con observatorios de salud, pero no como los piensa la Secretaría de Salud, sino el empoderamiento local. Jóvenes de bachillerato técnico que nos puedan empezar a subir esa información. ¿Qué tendría que hacer la Secretaría de Gobernación? Proteger ese dato. Eso no lo tienen las empresas de imágenes de satélite. No pueden caracterizar el nicho, no pueden caracterizar lo que nosotros hemos denominado en geomedicina el paisaje epidemiológico. Eso sí es seguridad nacional, y eso también se lo podemos vender y hasta decir qué medicina funcionó y cuál no. Hasta la colonia y la farmacia y qué me vendió, y ponerle un QR a la receta y decir esto. Y fui 3 veces al médico y hasta la tercera me dijo que era dengue. ¿Entienden el empoderamiento de lo local? A eso se llama geosalud. O sea, ocupar toda esta tecnología. Si la tecnología no baja a nosotros, entonces no tiene caso. Entonces no sirve para nada. Porque ustedes son ese futuro, porque lo pueden hacer desde la secundaria y la prepa. Entonces, pugnemos porque la reforma educativa en geografía sea utilizar geotecnologías. Y también van a hacer su examen de localización, eso sí, de ríos, montañas y lagos, no se lo van a quitar. Entonces, esos observatorios de salud, precisamente lo que ellos ya manejan como técnicos de salud o monitores de salud, están más bien empoderados por las comunidades, y pasamos de la salud pública a la salud personal, el empoderamiento del paciente. Y son la gente de preparatoria para hacer su servicio social, etcétera, etcétera. Deberíamos estar pugnando por estas tecnologías y que esto puede ser transversal. El caso ahorita nada más es salud. Módulo Ecosalud, esta es la que ha causado un poquito, es el 10% del proyecto. Animalitos reportados por dengue. La mayor parte, estos dos son los únicos que vigila la Secretaría de Salud, Aedes aegypti y Albopictus, y estos 3 que ya están en México, que son africanos. Este es el que entró por Tijuana, de la India, y es el que transmite en zonas secas el dengue, no lo monitorea, y este también es africano. Pero la mayor parte de los virus lo tenemos en murciélagos, luego en los primates, nosotros tenemos 2 especies, en marsupiales, en reptiles y otros. Senaprece nos dijo que no iba a monitorear los demás. Bueno, está bien, pero a lo mejor le corresponde a Semarnat, ¿no? Como un proceso transversal. Entonces, ¿qué hicimos? Les voy a platicar, voy a guardar el secreto de dónde está esta localidad para que puedan ir de turismo. Pues sí, porque si no, mi gobierno de mi estado y mi universidad me van a reprobar. Ciudad Valles. En época de secas, por ahora que la Huasteca está de moda, ¿verdad? Porque nuestras vacaciones pueden ser bastante fuertes si no conocemos por dónde ir. Con una imagen MODIS en época de seca y húmeda, sabemos que es el subtrópico, lo más norte del trópico, en azul los ricos y en rojo los pobres. ¿A quién atacará el dengue? Chikungunya, Zika. Pues sí, en esa nueva atomización, en la suburbanización, en la marginación. Entonces ahí es donde tenemos los nuevos casos de Zika, chikungunya, que es muy doloroso, muchachos, todavía, pero bueno, se sobrevive, y Zika pues ya deja de secuelas incluso en cerebro, ¿no? Ahí está nuestro monitoreo, nuestro muestreo, pues a Aedes aegypti casi no encontramos, pero encontramos el Culex que entró por Tijuana, de una embarcación, rastreabilidad y trazabilidad, y encontramos a nuestro primer número 17 con dengue en Sierra Brava de Tanchipa, esta Ciudad Valles, ya con dengue 3. Es decir, como ustedes ven, ya nada más levantan las redes y caen los murciélagos.
porque ya salieron. No es la deforestación, es la fragmentación de la selva la que ha dejado que esas especies busquen, como ya no tienen la mastofauna dentro, pues obviamente alimentación, etcétera, lo buscan en el traspatio. Y entonces, pues esto es fabuloso, a los chicos les gusta ir mucho, a unos hay que inyectarlos de rabia paralítica bovina, ¿verdad? Pero también ir a capturar murciélagos, somos el segundo país a nivel mundial. Este es Sierra Brava de Tanchipa, una reserva de la biosfera, la única que tiene San Luis. Lo rojo está verde y lo más clarito, es época de lluvia además, aquí está Valles y aquí está nuestro número 17. Ya son 17 murciélagos, es insectívoro y entonces estaba en un traspatio aquí en este lugar. Y bueno, ya no tuvimos más dinero. ¿Cómo se modifica la vigilancia? Buena parte del dinero lo van a gastar en la parte urbana y sobre todo en el control intradomiciliario, cuando efectivamente el epifoco es las zonas rurales con una diversidad ya de hospederos con el virus que llegan al traspatio. Y áreas naturales protegidas, ¿cuáles se les ocurren? Pueblos mágicos, ¿cuáles más? Porque esos se llenan de gente, sobre todo en Semana Santa, tenemos 5 bien reconocidos y que inmediatamente empiezan los seropositivos que están acá y entonces buena parte del dinero es en el pasaje urbano. Entonces, ¿dónde tenemos que hacer la vigilancia? ¿Dónde tenemos que invertir? ¿Dónde tenemos que hacer los programas de prevención, etcétera, etcétera, y de concientización? Pues es lo que estamos trabajando. Entonces se nos ocurrió volar bands para ver dónde hacen la actividad intradomiciliaria, sobre todo en la basura, en los escombros, la deschatarrización, etcétera, etcétera. Y ese es el paisaje epidemiológico, ¿no? Toda la periferia, que ahí debería de entrar también antropólogos. Ahí es donde las ciencias sociales y exactas justamente pueden trabajar, ¿no? El epidemiólogo, el antropólogo, el geógrafo y el geomático, el médico, la enfermera, para estar trabajando en un verdadero sistema de servicio social y prácticas profesionales, porque ustedes me dirán cómo serán las de ustedes, sacando copias y demás. Pero también la otra parte interesante que es la cartografía participativa, ¿no? Es decir, cómo llevar estas tecnologías y dejar esos etnoinvestigadores, esa gente en campo, ¿verdad? Que entonces, porque todos son mis jovencitos, mis alumnos de maestría y de licenciatura, trabajando con las comunidades, porque ellos mismos me dicen dónde encuentran el reservorio, dónde están sus problemas, que también es una legislación que no existe. Y entonces ellos empezaron a marcar, lo reconocieron, y bueno, el mapa que quedó, a través del etnoinvestigador que queda, con todas estas tecnologías, y es un servicio social pagado por el proyecto. Entonces los capacitamos porque la comunidad es a los que distingue y a la hora de hacer entrevista y encuesta ya no hay ruido porque saben perfectamente que es ya para su beneficio. Entonces son 2 mapas, este es el de la Secretaría de Salud, el único comité de vigilancia que nos dio información a nivel domicilio y nos dice que aquí había dengue. La gente dijo, aquí nunca hay dengue. Bueno, entonces ya está enfrentando una información de manera rápida, pero además el dengue hemorrágico parece que no existe y ellos nos están localizando precisamente dónde está esa enfermedad, pero además con las recetas, la medicina y cada cuánto lo tienen, ¿no? Que es en todo el año. Con estos talleres participativos determinamos el paisaje epidemiológico donde se desarrolla estos zancudos que ellos logran ver, ¿no? Como les llaman, en basura, en desechos de animales, sobre todo, ahí hay mucho mosquito porque se alimenta de la sangre, ahí quedan las larvas, en vegetación, en zonas baldías y en agua. Esto pues obviamente no se reconoce. Lo interesante de esta metodología es que estos aparatitos interesantes son los que dan información a los grandes cacharros, ¿no? Ahí está Spot, pues es que esa es la estrategia. Esto es lo que es un desarrollo tecnológico, es lo que nosotros tenemos que conservar como como seguridad científica. Entonces ven un radiómetro multi y luego no tengo el hiperespectral que ya después me va a dar el doctor, que lo voy a pasar en los bands y con esto empiezo a convertir de números digitales a radianza para empezar a monitorear cada media hora, cada 17 días, etcétera, ¿no? Ese lugar. Y entonces emitir el boletín. Cambio de niveles digitales a niveles de radianza
que prácticamente es la metodología, ¿no? Y bueno, a la mexicana, porque le ponemos, decía Fabi, un palo, no es palo, es un bastón, y además tiene cámaras con un data logger y cámaras que nos permiten ver el nivel de radianza. Rapid Edge nunca llegaron, Spot tenía que firmar que tenía que darles mis resultados, entonces con el caballito de trabajo que es Landsat, que es gratis, y Landsat Dolly tiene una gran resolución espectral con mi radiómetro, y estamos en la segunda fase con el hiperespectral, ¿no? Que es estos dos, que este es lineal puntual y este es de superficie, pero además empezando a dar datos científicos, junto con INEGI, para que todo esto que recojamos tenga esa estructura de datos, tecnología y normatividad, para que no sea información suelta, ¿no? De discurso, de charla, etcétera, sino que empiece a ser un dato importante. Ya no les voy a platicar toda la metodología. Las primeras firmas espectrales, nos surge el hiperespectral, 250 bandas, me preguntaban, pues eso sería fenomenal porque tengo entonces información de esa área, de ese nicho, de bacteria, virus, hongo, etcétera, etcétera. Entonces, este es el mapa que debería de trabajar más o menos el sector salud y estar trabajando en estas zonas, no intradomiciliarias. Aquí nada más les puse dengue hemorrágico con un epifoco de 20-10 metros a la redonda para empezar a ver actividad, ¿no? Las llamadas áreas de influencia.